Mateo Ferrer se despertó con la certeza de que hoy sería su último día. No sintió miedo ni duda, solo un cansancio pesado, como si su cuerpo ya supiera que no tenía que seguir adelante. Se levantó de la cama y caminó hasta la enorme ventana de su penthouse en la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo de naranja los rascacielos, pero Mateo no sintió nada al verlo. Antes, cada amanecer significaba otro día para hacer crecer su imperio. Ahora no significaba nada. Se vistió con un traje oscuro y salió sin despedirse de nadie. No tenía a quién, no hablaba con su familia desde hacía años. Sus amigos se habían alejado cuando él dejó de contestar sus llamadas. Lo único que le quedaba era una cuenta bancaria con más dinero del que podría gastar en varias vidas. Se subió a su BMW negro y condujo sin prisa por las calles de la ciudad. Pasó frente a su antigua oficina, un edificio elegante de cristal donde todavía colgaba su nombre en letras doradas. Ferrer & Asociados. Hace apenas un año él era el hombre más respetado del sector financiero. Ahora solo era un fantasma con un reloj caro. Siguió manejando hasta que llegó al punto que había elegido, un puente alto sobre una avenida transitada. Desde ahí, el suelo parecía lejano, y el ruido de los coches se escuchaba como un murmullo lejano. Se apoyó en la barandilla y respiró hondo. Ya casi, susurró para sí mismo. Entonces sintió un tirón en la manga de su saco. «Señor, por favor, no se vaya». Mateo giró la cabeza con el ceño fruncido. Frente a él, parada en la acera mojada, había una niña pequeña. Estaba descalza y vestía un vestido verde viejo y rasgado. Su cabello estaba enredado y tenía la piel sucia, pero lo que más le impactó fueron sus ojos, grandes, oscuros, llenos de algo que no era miedo ni tristeza, algo que él no había visto en años. «¿Qué dijiste?», preguntó Mateo confundido. «No se vaya», repitió la niña. «Yo sé lo que se siente estar solo». Mateo sintió que su cuerpo se congelaba. El viento frío le golpeó la cara, pero no fue eso lo que lo hizo temblar. Fue la voz de la niña, firme pero quebrada, como si hablara con alguien que entendía perfectamente su dolor. Se quedó en silencio, mirando a la pequeña sin saber qué responder. Todo estaba planeado. Todo debía terminar en ese momento. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, dudó. Mateo no se movió. La niña seguía ahí, con su manita sucia aferrada a la manga de su saco. Sus dedos eran fríos y delgados, como si no hubiera comido bien en semanas. «No deberías estar aquí», dijo él, con la voz más dura de lo que pretendía. La niña no respondió, solo lo miró fijamente, con esos ojos grandes y oscuros, llenos de algo que Mateo no supo describir. No era miedo, no era tristeza, era algo peor, resignación, como si estuviera acostumbrada a ver a la gente desaparecer. Mateo apartó la mirada y volvió a enfocarse en el puente. El plan era claro: subir, saltar, terminar con todo. La niña no tenía por qué estar ahí, pero ahí estaba. «¿Qué haces sola?», preguntó, aunque en realidad no quería saber la respuesta. «Estoy esperando», respondió la niña con voz baja. Mateo frunció el ceño. «¿Esperando qué?». «A que mi papá regrese por mí». Mateo sintió un nudo en el estómago. Miró de nuevo su vestido sucio, sus pies descalzos, su cabello enredado. Esa niña llevaba mucho tiempo en la calle. «No va a volver», dijo sin pensar. Ella bajó la mirada pero no discutió. Lo sabía. El silencio entre los dos se volvió pesado. Mateo sintió que el aire frío lo envolvía. Miró el puente otra vez. Si saltaba ahora, tal vez ella se iría y lo olvidaría pronto. Era solo una niña. No podía salvarlo. Pero entonces, la pequeña alzó la vista y lo miró de nuevo. «Si usted se va, ¿quién me va a cuidar?». Mateo sintió un golpe en el pecho. No tenía respuesta. No había esperado esa pregunta. Nadie lo necesitaba. Nadie se preocupaba por él. Pero en ese momento, una niña de la calle, que ni siquiera lo conocía, le estaba diciendo que lo necesitaba. Mateo cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, la niña seguía ahí. No se había movido. Soltó un suspiro pesado y se pasó la mano por la cara. Mateo bajó la mirada hacia la niña y sintió un nudo en el estómago. Su cabeza le gritaba que siguiera con su plan, que esa niña no era su problema. ¿Desde cuándo ayudaba a nadie? ¿Qué demonios estaba haciendo? «No puedo hacer nada por ti», dijo en voz baja, apartando la mirada. Camila no contestó, solo siguió allí,
aferrada a su manga. Mateo suspiró, pasándose una mano por el rostro. Quería alejarse, pero por alguna razón no lo hizo. «Vamos», dijo al final, más para sí mismo que para ella. Camila frunció el ceño confundida. «¿A dónde?» «A mi casa». La niña lo miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa. Mateo sintió que su propia respuesta lo sorprendía. Era una locura, pero por alguna razón no podía dejarla allí. La niña dudó por un segundo, pero al final asintió con la cabeza. Sin decir más, Mateo le tendió la mano. Ella la miró, como si no supiera si debía tomarla. Luego, con cuidado, deslizó su pequeña mano dentro de la de él. Mateo sintió lo fría que estaba, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a calor en su pecho. Mateo condujo en silencio, con la niña sentada a su lado en el asiento del copiloto. Apenas alcanzaba a ver por la ventana. Su vestido verde estaba empapado y el lodo en sus pies sucios manchaba la alfombra del coche. Ella no dijo nada en todo el camino. Solo miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera estado dentro de un auto como ese. Cuando llegaron al edificio de Mateo, el portero lo saludó con una leve inclinación de cabeza. Mateo nunca hablaba mucho con él, pero esta vez sintió su mirada extrañada al ver a la niña descalza a su lado. «Señor Ferrer, ¿necesita algo?» «No, solo voy a casa», respondió sin dar explicaciones. El elevador los llevó hasta el último piso, donde la puerta de su penthouse se abrió con un leve pitido. Camila no se movió al entrar, solo miró a su alrededor con el ceño fruncido. Mateo nunca se había dado cuenta de lo vacía que era su casa hasta ese momento. El departamento era enorme, con pisos de mármol, ventanales que daban una vista panorámica de la ciudad, muebles de diseñador, todo perfecto, todo sin vida. La niña avanzó lentamente, con sus pies pequeños dejando huellas de agua en el suelo brillante. Se detuvo frente al sofá de cuero negro y se quedó de pie, sin tocar nada. «Puedes sentarte», dijo Mateo, sintiéndose ridículo por tener que decirlo. Camila dudó, pero al final se sentó con cuidado, como si tuviera miedo de ensuciar algo. Mateo se aflojó la corbata y fue a la cocina, abrió el refrigerador y se dio cuenta de que casi no había comida. Solía pedir todo por servicio a domicilio. «¿Tienes hambre?», preguntó desde la cocina. «Sí», respondió ella con voz baja. Mateo encontró un paquete de pan, un poco de jamón y queso. Preparó un sándwich simple y lo puso en un plato frente a ella. Camila lo miró y luego lo tomó con ambas manos. No comió rápido ni con desesperación, pero su forma de masticar hacía evidente que llevaba mucho tiempo sin una comida decente. Mateo se sentó en el sillón frente a ella y la observó en silencio. «¿Dónde vivías antes?». Camila tardó en responder. «Con mi mamá». Mateo sintió algo extraño en su pecho. «¿Dónde está ahora?». Ella tragó el último bocado y lo miró con esos ojos grandes y oscuros. «Se murió». Mateo desvió la mirada. No supo qué decir. La niña dejó el plato vacío a un lado y se abrazó las piernas. No se quejó, no lloró, no pidió nada. Solo se quedó ahí, callada. Y por primera vez en años, Mateo sintió que el silencio dentro de su casa pesaba más que nunca. La noche avanzó en completo silencio. Mateo se quedó sentado en el sillón, observando a la niña desde la distancia. Camila se abrazaba a sí misma, con los pies descalzos apoyados en el sofá, como si estuviera lista para correr en cualquier momento. Mateo no estaba seguro de qué hacer con ella. No tenía hijos. Nunca había tratado con niños. ¿Qué se suponía que debía decirle? Finalmente se levantó y caminó hacia una de las habitaciones vacías del departamento. Sacó una manta gruesa del armario y regresó con ella. «Puedes dormir aquí», dijo dejando la manta en el sofá. Camila la miró sin moverse. «Gracias», susurró después de unos segundos. Mateo asintió y se alejó. No tenía sentido hablar más. Fue a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama, pero no pudo dormir. Dio vueltas por horas, su mente llena de preguntas. ¿Por qué la había llevado a su casa? ¿Qué iba a hacer con ella? ¿Por qué esa niña le había impedido saltar del puente? Afuera la lluvia golpeaba los ventanales. Mateo cerró los ojos y trató de apagar su mente. «¡Mateo!». Un grito lo despertó de golpe. Se levantó de inmediato y corrió a la sala. Camila estaba en el suelo, temblando. «¿Qué te pasa?», preguntó él agachándose a su lado. La niña tenía la piel pálida y estaba sudando. Su respiración era entrecortada. Mateo le tocó la frente y sintió que estaba ardiendo. «Mierda», susurró, sin saber qué hacer.
Camila intentó incorporarse, pero sus piernas no la sostuvieron. Sin pensarlo más, Mateo la cargó en brazos y salió del departamento. El hospital olía a desinfectante y frío. «Señor, ¿es usted su padre?», preguntó una enfermera en la recepción al verlo entrar con la niña inconsciente en brazos. Mateo titubeó. «Soy su tutor temporal», improvisó. La enfermera frunció el ceño. «Vamos a necesitar algunos datos». Mateo apretó la mandíbula. No tenía respuestas, no tenía papeles, no tenía derecho a estar allí con esa niña. «Señor, si no es su tutor legal, vamos a tener que contactar con servicios sociales», agregó la enfermera, tomando el teléfono. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. No la iban a llevar. Finalmente, una doctora de bata blanca se acercó con una tabla en las manos. «¿Es usted el tutor de la niña?». «Sí», respondió sin dudar. La doctora lo miró con atención. «¿Cuál es su parentesco?». Mateo apretó la mandíbula. «Solo estoy cuidándola». «¿Qué tiene?». La doctora suspiró y revisó los papeles. «La niña está muy enferma. Tiene un sistema inmunológico debilitado, posiblemente una enfermedad autoinmune sin tratar. Ha estado expuesta a condiciones muy duras y su cuerpo no tiene defensas». Mateo sintió un escalofrío. «¿Es grave?». «Sí. Si no recibe tratamiento pronto, puede empeorar». Mateo pasó una mano por su cara. No esperaba esto. «¿Se va a curar?». La doctora dudó. «Si inicia el tratamiento adecuado, tiene posibilidades». Mateo respiró hondo. Sin darse cuenta, ya había tomado una decisión. Camila no iba a morir. No si él podía evitarlo. Mateo se quedó de pie en el pasillo del hospital, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. La voz de la doctora todavía resonaba en su cabeza. «Si no recibe tratamiento pronto puede empeorar». Miró hacia la puerta de la habitación donde habían llevado a Camila. A través del vidrio pudo verla acostada en una camilla, con una bata blanca demasiado grande para su cuerpo frágil. Su respiración era pausada, pero inestable. Un niño no debería verse así. Un niño no debería estar solo en un hospital, sin nadie que preguntara por él. Mateo sintió una rabia desconocida crecer dentro de él, contra la vida, contra el destino, contra sí mismo por haber dudado siquiera en ayudarla. «Señor Ferrer». Se giró y vio a la doctora acercarse de nuevo, con una expresión seria. «Necesitamos saber si hay algún familiar que pueda autorizar el tratamiento». Mateo la miró sin pestañear. «No tiene a nadie más». La doctora suspiró. «Entonces necesitaríamos una autorización de tutela temporal para que usted pueda tomar decisiones médicas por ella». Mateo no dudó. «Hagan lo que tengan que hacer. Yo me encargo de todo». La doctora asintió y le entregó unos papeles para firmar. Mateo los llenó sin titubear. Ni siquiera se preguntó por qué lo hacía. Solo sabía que Camila estaba en esa cama y que si él no hacía nada, nadie más lo haría. Las horas pasaron lentas. Mateo no se movió de la habitación. Se sentó en una silla junto a la cama de Camila, observándola dormir. Su piel seguía pálida y su cabello despeinado se esparcía sobre la almohada. Cada cierto tiempo, su pequeño cuerpo temblaba. Mateo recordó la noche anterior, cuando él estaba listo para saltar del puente. Era absurdo. Estaba convencido de que su vida no valía nada, de que el mundo no necesitaba a alguien como él. Pero ahora estaba aquí, cuidando a una niña que ni siquiera conocía. Se pasó una mano por la cara y soltó un suspiro cansado. «No me dejes, niña», murmuró sin pensar. Camila se movió ligeramente en la cama y abrió los ojos lentamente. Su mirada borrosa lo enfocó. «¿Sigues aquí?», preguntó con voz débil. Mateo asintió. «Sí». Camila parpadeó y esbozó una pequeña sonrisa antes de cerrar los ojos de nuevo. Mateo sintió un nudo en el pecho. En su vida había visto muchas cosas, pero nunca había presenciado algo tan simple y tan devastador al mismo tiempo. Esa niña, que no tenía nada, estaba sorprendida de que alguien se quedara a su lado. Mateo se reclinó en la silla y apoyó la cabeza en la pared. Camila lo había salvado del abismo. Ahora era su turno de salvarla a ella. El sonido constante del monitor llenaba la habitación. Mateo permaneció junto a la cama de Camila, observando cómo su pecho subía y bajaba con dificultad. La fiebre seguía ahí, aunque los médicos aseguraban que había mostrado una leve mejoría. Leve no era suficiente. Mateo revisó su reloj. Llevaba más de 24 horas en el hospital y no tenía intención de moverse. Cada vez que cerraba los ojos, su mente volvía al puente, a la lluvia, a la voz de Camila deteniéndolo.
Si ella no hubiera estado ahí, él ya no existiría, pero ahora era ella quien estaba al borde del abismo. Señor Ferrer. Mateo se giró y vio entrar a la doctora con su tabla de registros en mano. Tenemos los primeros resultados, dijo con tono profesional. Camila sufre de un trastorno autoinmune que ha debilitado su sistema. Su cuerpo no está produciendo suficientes defensas, lo que la hace vulnerable a cualquier infección. Mateo se pasó una mano por el cabello. ¿Tiene cura? La doctora se tomó un momento antes de responder. Con el tratamiento adecuado puede mejorar, pero tomará tiempo. Necesitamos hospitalización prolongada y medicación costosa. Mateo soltó una risa seca. El dinero no es problema. La doctora lo miró con atención. Lo sé, señor Ferrer, pero el tratamiento no es solo una cuestión económica. Camila necesita estabilidad, alguien que la cuide fuera del hospital. Su recuperación dependerá mucho de eso. Mateo apretó la mandíbula. ¿Qué está tratando de decirme? Que ella necesita un hogar. Mateo no respondió. El silencio pesó en el aire. Por primera vez, se dio cuenta de la verdadera magnitud de lo que estaba haciendo. No era solo pagar un hospital o firmar documentos. Estaba comprometiéndose con la vida de esa niña. Piénselo, dijo la doctora antes de salir. Mateo se quedó quieto, observando a Camila. La niña dormía profundamente. Su cuerpo pequeño, cubierto por la delgada sábana del hospital, parecía tan frágil que daba miedo. Entonces recordó su pregunta en el puente. Si usted se va, ¿quién me va a cuidar? Mateo tragó saliva. No estaba listo para ser responsable de nadie. Nunca lo había estado. Pero mientras la miraba ahí vulnerable, comprendió que ya había cruzado esa línea. No podía dejarla sola. Mateo tomó la pequeña mano de Camila entre las suyas. «No te voy a dejar, niña», murmuró, más para sí mismo que para ella. Camila no respondió, pero su mano se aferró débilmente a la suya. Mateo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, había hecho una promesa, y esta vez no tenía intención de romperla. Mateo salió del hospital solo por unas horas. Camila seguía estable, pero los médicos le habían asegurado que su recuperación sería lenta. Necesitaba hacer algo mientras tanto. Necesitaba respuestas. A través de algunos contactos, logró conseguir la última dirección donde Camila había vivido con su madre, Andrea. No esperaba encontrar mucho, pero tenía que intentarlo. Condujo hasta un edificio viejo y descuidado en las afueras de la ciudad. La fachada estaba sucia, con pintura desgastada y vidrios rotos en algunas ventanas. Se bajó del auto y subió las escaleras hasta el tercer piso. Golpeó la puerta del apartamento 302. Tardaron en abrirle. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y cara de pocos amigos, apareció en el umbral. «¿Qué quiere?», preguntó con desconfianza. Mateo metió las manos en los bolsillos. «Busco información sobre Andrea y su hija, Camila». La mujer frunció el ceño. «¿Para qué?». Mateo respiró hondo. «Estoy cuidando a la niña. Quiero saber qué pasó». La mujer lo miró fijamente, como si tratara de averiguar si decía la verdad. Finalmente suspiró y se apoyó en el marco de la puerta. «Andrea era buena mujer, pero no tenía suerte en la vida», dijo con un tono cansado. «La echaron de aquí hace meses porque no pudo pagar la renta». Mateo apretó la mandíbula. «¿A dónde fue después?». «No lo sé. Me dijo que buscaría ayuda, pero nadie le tendió la mano». Mateo sintió una punzada en el pecho. «¿Y el padre de la niña?». La mujer negó con la cabeza. «Nunca lo mencionó. Estaba sola». El silencio entre los dos se hizo pesado. «Cuando supe que había muerto, pensé que alguien se haría cargo de la niña», continuó la mujer, «pero al parecer nadie lo hizo». Mateo sintió una ira fría recorrer su cuerpo. Camila había quedado completamente sola y a nadie le había importado. Respiró hondo y sacó su billetera. «Gracias por la información». La mujer lo miró con curiosidad cuando le entregó un par de billetes, pero los tomó sin protestar. Mateo se giró y bajó las escaleras con el ceño fruncido. Se subió al auto y se quedó ahí, con las manos apretadas sobre el volante. Andrea había luchado hasta el final por su hija, había hecho todo lo posible, y aún así, la vida le había arrebatado todo. Mateo cerró los ojos. Camila no tendría el mismo destino. Encendió el auto y tomó la única decisión que tenía sentido. No importaba lo que costara, no importaba cuánto tiempo tomara. Él se aseguraría de que esa niña nunca volviera a estar sola. Mateo regresó al hospital con la mente hecha un caos. Ahora sabía la verdad.
Andrea había luchado hasta el final para darle un hogar a su hija, pero el mundo la había aplastado. Y Camila, con solo 6 años, había quedado completamente sola. No lo permitiría. Entró a la habitación en silencio. Camila dormía. Su respiración aún era débil, pero su fiebre había bajado un poco. Se veía pequeña en la gran cama blanca, cubierta con una manta delgada. Mateo se sentó en la silla junto a ella. Pasaron unos minutos antes de que Camila abriera los ojos lentamente. Parpadeó y lo miró con expresión soñolienta. ¿Sigues aquí?, preguntó con voz rasposa. Mateo asintió. Sí. Camila cerró los ojos otra vez, como si procesara su respuesta. Luego, después de un largo silencio, murmuró: mi mamá también decía que no me iba a dejar, pero se fue. Mateo sintió un nudo en el estómago. Camila no estaba acostumbrada a que la gente se quedara. Se inclinó un poco hacia ella. No soy tu mamá, dijo con firmeza, pero tampoco me voy a ir. Camila lo miró con una mezcla de duda y esperanza. Mateo se enderezó en la silla y cambió de tema. Los doctores dicen que te pondrás bien, pero tomará tiempo. Camila frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo? Semanas, tal vez meses. La niña no dijo nada. Mateo se pasó una mano por la cara. Nunca había tenido que explicarle algo así a nadie. Pero no tienes que preocuparte por eso, continuó. Yo voy a encargarme de todo. Camila ladeó la cabeza. ¿Por qué? Mateo parpadeó. No tenía una respuesta clara. Podía decirle que se sentía en deuda con ella, que si no fuera por su aparición en el puente, él ya estaría muerto. Podía decirle que simplemente tenía el dinero para hacerlo y que no le costaba nada. Pero ninguna de esas razones era completamente cierta. Se quedó en silencio por unos segundos. «Porque quiero», respondió al final. Camila lo miró con curiosidad, como si tratara de descifrar si decía la verdad. Al final, solo asintió con la cabeza y cerró los ojos de nuevo. Mateo la observó en silencio. Se recargó en la silla y cruzó los brazos. Sabía que esto no sería fácil. Sabía que Camila no confiaría en él de inmediato y que los médicos no harían milagros de la noche a la mañana. Pero él estaba decidido. Por primera vez en años, tenía un propósito. Camila había detenido su caída. Ahora era su turno de salvarla a ella. Los días pasaron y Mateo seguía en el hospital. Cada mañana llegaba temprano y cada noche se quedaba hasta que Camila se dormía. Se aseguraba de que comiera, de que tomara sus medicamentos y de que los doctores le explicaran cada detalle de su recuperación. Era un proceso lento. A veces la fiebre volvía y Camila apenas tenía fuerzas para hablar. Otras veces estaba de mejor humor y miraba a Mateo con curiosidad, como si tratara de entender qué hacía él ahí. Mateo también se hacía la misma pregunta. Mateo nunca había cuidado a nadie. Su vida siempre había sido trabajo, negocios, números. No sabía nada de niños, y estaba seguro de que había cometido un error. La primera vez que intentó hacerle el desayuno, quemó el pan. La primera vez que intentó ayudarla con su fiebre, olvidó comprar el medicamento. La primera vez que Camila tuvo una pesadilla y lloró en medio de la noche, él no supo qué hacer. Solo se quedó allí, paralizado, sin entender por qué quería correr en la dirección opuesta. Pero no lo hizo. Y cada día que pasaba, le resultaba un poco más fácil quedarse. Un día, mientras él leía un informe sentado junto a su cama, Camila habló con voz suave. Nunca había tenido un cuarto solo para mí. Mateo levantó la vista. ¿Cómo dormías con tu mamá? Camila se encogió de hombros. A veces en un cuarto pequeño, a veces en la sala de alguien más, a veces en la calle. Mateo sintió un nudo en el estómago. Camila lo decía con tanta naturalidad que dolía, como si estuviera acostumbrada a no tener nada propio. Ella jugueteó con la sábana blanca del hospital y luego lo miró. ¿Tú tienes un cuarto solo para ti? Mateo asintió. Sí. Camila lo observó por un momento antes de soltar un pequeño suspiro. Debe ser bonito. Mateo se quedó en silencio. Nunca había pensado en su casa como algo bonito. Era grande, cara, con muebles de lujo, pero también era fría, vacía. Tal vez para alguien como Camila, un lugar así sería un sueño. La observó un momento. Cuando salgas de aquí te llevaré a verlo, dijo sin pensar. Camila abrió los ojos grandes. ¿De verdad? Mateo asintió. Sí, no estaba seguro de por qué lo había dicho. Pero en el instante en que vio la pequeña sonrisa que apareció en los labios de Camila, supo que no se arrepentía. La niña bajó la mirada, pero su sonrisa seguía ahí. «Gracias», susurró. Mateo sintió algo moverse en su pecho.
No había hecho gran cosa, no le había comprado nada, no le había prometido nada extravagante, solo le había dicho que la llevaría a su casa. Y aún así, para Camila eso parecía ser suficiente. Mateo exhaló despacio y cerró los ojos por un momento. Tal vez, por primera vez en años, él también tenía algo por lo que esperar. Mateo llegó temprano al hospital, como todos los días. Pero esta vez, al entrar a la habitación de Camila, notó algo diferente. Había una mujer de traje gris sentada junto a la cama de la niña, con una carpeta de documentos sobre sus piernas. Camila la miraba con desconfianza, abrazando una almohada contra su pecho. La mujer levantó la vista cuando Mateo entró. «Señor Ferrer, soy Valeria Núñez, trabajadora social. Necesito hablar con usted». Mateo frunció el ceño y cerró la puerta detrás de él. «¿De qué se trata?». Valeria hojeó sus documentos antes de responder. «La niña ha estado en el hospital por varias semanas y, según nuestro registro, no tiene ningún tutor legal». Mateo se cruzó de brazos. «Yo me estoy haciendo cargo». «Pero no tiene custodia legal», dijo Valeria con voz firme. «Camila debería estar en un centro de acogida mientras se define su situación». Mateo sintió un escalofrío. «No», dijo de inmediato. «No voy a permitir que la lleven a un orfanato». Valeria lo miró con frialdad. «No es decisión suya, señor Ferrer». Mateo apretó la mandíbula. «¿Qué opciones tengo?». Valeria cerró la carpeta. «Podría iniciar un proceso de tutela temporal, pero necesitaría demostrar que puede ofrecerle un ambiente estable y seguro». Mateo la miró sin pestañear. «¿Cuánto tarda ese proceso?». «Meses». El silencio cayó sobre la habitación. Mateo sintió rabia. ¿Cómo era posible que el sistema, que había dejado a Camila sola en la calle, ahora intentara separarla de él? Camila lo miró desde la cama. «No quiero irme», susurró. Su voz era tan baja que apenas se escuchó. Mateo respiró hondo. Se giró hacia Valeria con determinación. «Dígame qué tengo que hacer». Esa noche Mateo no pudo dormir. Regresó a su departamento y lo miró con otros ojos. Los muebles de diseñador, las alfombras elegantes, los enormes ventanales con vista a la ciudad, todo se veía vacío. Camila no tenía nada, y aún así parecía más fuerte que él. Se dejó caer en el sofá, con la cabeza apoyada en las manos. Nunca pensó en ser responsable de nadie, nunca imaginó cuidar a una niña, pero ya no podía echarse atrás. Tomó su celular y marcó un número. «Necesito a un abogado», dijo en cuanto le respondieron. «Quiero iniciar un proceso de tutela». Colgó sin esperar respuesta. No dejaría que nadie le quitara a Camila, no después de todo lo que ella había pasado, no después de todo lo que ella significaba para él. Mateo llegó al hospital con el ceño fruncido y una carpeta en la mano. Había pasado toda la noche hablando con su abogado, revisando documentos y buscando la manera de obtener la tutela de Camila lo más rápido posible. Cuando entró en la habitación, la niña lo miró con sus ojos grandes y oscuros. «¿Me van a llevar?», preguntó en voz baja. Mateo se detuvo a mitad de la habitación. No sabía cómo responder. Camila abrazaba sus rodillas, con la misma expresión resignada de cuando la vio por primera vez en el puente, como si ya supiera que la gente se iba, como si estuviera preparándose para que él también lo hiciera. «No voy a dejar que eso pase», dijo Mateo al fin. La niña no pareció convencida. Mateo dejó la carpeta sobre la mesa y se sentó en la silla junto a la cama. «Camila, ¿confías en mí?». Ella lo miró en silencio. «No lo sé», susurró. «Todos dicen que van a quedarse, pero luego se van». Mateo sintió que su pecho se apretaba. «No soy todos», dijo con firmeza. Camila bajó la mirada. «¿Por qué me quieres ayudar?», preguntó después de un momento. Mateo tardó en responder. Podía decirle que era por gratitud, porque ella lo había salvado en el puente. Podía decirle que era porque tenía dinero de sobra, y podía hacerlo sin problema. Pero la verdad era más simple. «Porque quiero», dijo al final. Camila lo observó con curiosidad, como si tratara de averiguar si decía la verdad. Mateo le tendió la mano. «Confía en mí esta vez». Ella dudó por un segundo, pero luego extendió su manita y la colocó sobre la suya. Mateo apretó su mano con suavidad. En ese momento, supo que haría lo que fuera necesario para protegerla. No había marcha atrás. Horas después, Mateo se reunió con Valeria, la trabajadora social. «Quiero la tutela temporal de Camila», dijo sin rodeos. Valeria suspiró y entrelazó las manos sobre la mesa. «Señor Ferrer, usted no tiene experiencia como tutor. Vive solo,
trabaja todo el día y no ha demostrado tener vínculos con la niña. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesita que haga? Valeria lo miró con atención. Demostrar que puede ofrecerle estabilidad, un hogar, un ambiente seguro. Mateo asintió sin dudar. Lo haré. Valeria lo observó por unos segundos antes de responder. Si realmente quiere que esto funcione, prepárese para luchar. Mateo esbozó una sonrisa fría. No pienso perder. Se puso de pie, tomó los documentos y salió de la oficina con un solo pensamiento en la cabeza. Él no iba a fallarle a Camila. No esta vez. Mateo pasó los siguientes días reuniendo todo lo necesario para la audiencia de tutela, cada documento, cada requisito, cada prueba de que podía ofrecerle a Camila un hogar estable. No podía permitirse errores. Contrató a un equipo legal, remodeló una habitación en su departamento para que fuera de Camila y contrató a un cuidador que pudiera asistirlo en caso de que él no estuviera en casa. No dejó ningún detalle al azar. Sin embargo, la parte más difícil no estaba en los papeles ni en los trámites. Era Camila. Ella seguía sin confiar del todo en él. Lo miraba con cautela, como si en cualquier momento pudiera cambiar de opinión y desaparecer. Una noche, cuando Mateo fue a visitarla al hospital, la encontró despierta mirando el techo con expresión seria. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose en la silla junto a su cama. Camila tardó en responder. ¿Y si me voy contigo y después te arrepientes? Mateo sintió un golpe en el pecho. Eso no va a pasar. Ella lo miró con el ceño fruncido. Eso dicen todos. Mateo apoyó los codos en sus rodillas y suspiró. No puedo hacerte promesas vacías, Camila. Pero sí puedo decirte esto. Si me dejas, voy a quedarme. Camila lo observó fijamente, como si intentara encontrar una mentira en sus palabras. Al final, asintió con la cabeza y se cubrió con la manta. Está bien, susurró, pero si te vas, te voy a odiar. Mateo sonrió levemente. Entonces no me iré. El día de la audiencia llegó antes de lo esperado. Mateo se sentó en la sala del tribunal, con su abogado a un lado y Camila al otro. Ella llevaba un vestido azul que él le había comprado, pero seguía aferrándose nerviosa a la manga de su saco. El juez revisó los documentos en silencio. Señor Ferrer, usted no tiene experiencia previa como tutor, dijo finalmente. ¿Qué lo hace creer que es la mejor opción para la niña? Mateo respiró hondo y se puso de pie. No soy la mejor opción, admitió. No sé nada de niños. No sé cómo peinar trenzas. No sé contar cuentos para dormir y no tengo la menor idea de cómo se organizan las fiestas de cumpleaños. Camila lo miró con el ceño fruncido. Mateo se giró hacia el juez. Pero sé esto. Sé lo que es estar solo. Sé lo que es despertarse sin tener a nadie a tu lado. Y sé que si Camila sale de aquí sin mí, volverá a sentir eso otra vez. El silencio llenó la sala. El juez observó a Camila y luego a Mateo. Mateo sintió que la presión en su pecho aumentaba. No soy la mejor opción, admitió, pero sé lo que es estar solo. El juez asintió con expresión seria. Entiendo, pero la ley requiere más que buenas intenciones. Necesitaremos un informe psicológico, una evaluación de su hogar y una carta de recomendación de un tercero. Mateo apretó los dientes. Sabía que no sería fácil, pero esto lo complicaba aún más. Entonces lo haré, lo que sea necesario. El juez suspiró y cerró el expediente. Volvamos a reunirnos en un mes. Mateo miró a Camila de reojo. Su manita estaba apretada sobre la manga de su saco. Un mes. Tendría que hacer que valiera la pena. Mateo volvió a sentarse. Camila le tomó la mano y la apretó con fuerza. Fuera cual fuera la respuesta, él no la soltaría. El silencio en la sala del tribunal era insoportable. Mateo mantenía la espalda recta, pero por dentro sentía los nervios mordiéndole el pecho. Camila seguía aferrada a su mano, sin soltarla, como si temiera que él desapareciera en cualquier momento. El juez revisó los papeles una última vez antes de hablar. Tras analizar las pruebas presentadas y considerando el bienestar de la menor, este tribunal ha decidido otorgar la tutela temporal a Mateo Ferrer. Mateo sintió como si el aire volviera a sus pulmones de golpe. Camila lo miró con los ojos abiertos de par en par. Eso significa que... Mateo sonrió. Significa que te vienes conmigo. La niña no dijo nada por un momento. Solo lo miró procesando sus palabras. Entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia él y lo abrazó con fuerza. Mateo se quedó inmóvil unos segundos, sorprendido. Camila nunca había sido cariñosa,
Nunca había buscado contacto físico con nadie, pero ahora estaba ahí, con los brazos rodeándole el torso, aferrándose a él como si tuviera miedo de que todo fuera un sueño. Mateo finalmente levantó una mano y la apoyó suavemente en la espalda de la niña. «Ya está», susurró. «Nos vamos a casa». Esa noche, Mateo llevó a Camila a su departamento. La niña entró en silencio, mirando todo con los ojos muy abiertos. «Es muy grande», susurró. Mateo sonrió. «¿Quieres ver tu habitación?» Camila asintió y lo siguió. Cuando abrieron la puerta, la niña se quedó congelada en el umbral. La habitación era cálida, con una cama cómoda, un armario pequeño y una ventana con vista a la ciudad. Nada lujoso, pero todo era suyo. Camila avanzó lentamente y se sentó en la cama. Pasó la mano por la manta suave y miró a Mateo con expresión de incredulidad. «¿Es para mí?» «Sí». «¿No tengo que compartirla con nadie?» «No». Camila apretó los labios y asintió despacio. Mateo cruzó los brazos. «Si no te gusta, podemos cambiar lo que quieras». Camila negó con la cabeza. «Me gusta». Luego, después de un largo silencio, murmuró. «Gracias». Mateo sintió un nudo en la garganta. Camila se acostó sobre la cama, mirando el techo con los ojos llenos de algo nuevo, algo que él no le había visto antes: esperanza. Mateo apagó la luz y se quedó en la puerta. «Buenas noches, Camila». Ella cerró los ojos y sonrió levemente. «Buenas noches, papá». Mateo sintió un golpe en el pecho, pero no era dolor. Era algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Mateo despertó antes del amanecer. No porque tuviera una reunión importante, ni porque la ansiedad lo devorara por dentro, como solía pasarle antes. Despertó porque sintió algo nuevo: paz. Se levantó y caminó hasta la puerta de la habitación de Camila. No la abrió, solo se quedó en silencio, escuchando su respiración tranquila desde el otro lado. Había pasado un mes desde que la llevó a casa, un mes desde que la vio dormir por primera vez en una cama que era suya. No fue fácil. Camila tardó en acostumbrarse a la idea de que no tenía que esconder comida por miedo a no encontrar más tarde, que podía pedir cosas sin temor a que la regañaran, que podía reír sin sentirse culpable. Pero poco a poco, Mateo vio cómo la niña que había encontrado en un puente lluvioso iba desapareciendo, y en su lugar nacía alguien más. Una niña que corría por los pasillos del departamento con calcetines demasiado grandes, que llenaba la sala con dibujos de colores y manchas de acuarela en la mesa, que lo llamaba papá en voz baja cuando creía que él no estaba escuchando. Mateo se pasó una mano por la cara y sonrió. Bajó a la cocina y puso a calentar agua para el café. Minutos después escuchó unos pasos pequeños detrás de él. Camila apareció con el cabello enredado y los ojos entrecerrados por el sueño. Se frotó un ojo con la mano y luego bostezó. «Huele rico», murmuró. Mateo levantó la ceja. «Es solo café». Camila arrugó la nariz. «Yo quiero leche con chocolate». Mateo sonrió. «Si te vistes rápido, te lo preparo». Camila lo miró con desconfianza. «¿De verdad?» «De verdad». Ella asintió y corrió de vuelta a su habitación. Mateo sirvió su café y se quedó en la cocina, apoyado contra la barra, escuchando cómo la casa, antes silenciosa y vacía, ahora estaba llena de pequeños ruidos. Una puerta que se abría, el agua corriendo en el baño. Risas bajas cuando Camila intentaba atarse los cordones de los zapatos y fallaba. Mateo cerró los ojos por un momento y suspiró. Él estuvo a punto de no ver nada de esto. Estuvo a punto de dejar este mundo sin saber lo que se sentiría tener a alguien que dependiera de él, que lo hiciera reír, que le recordara cada día que la vida no siempre era solo dolor y pérdida. Camila lo había salvado aquella noche, pero él también se había salvado a sí mismo. Un mes atrás, pensó que no tenía nada por lo que vivir. Ahora, mientras oía los pasos de Camila corriendo por la casa, supo que por primera vez en años había encontrado un hogar. A veces, la vida nos sorprende con segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Mateo creyó que su historia había terminado, pero el destino le mostró que aún había mucho por vivir. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre el poder de la esperanza y la familia, apóyanos con un like, comenta qué parte te llegó más al corazón y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay algo por lo que luchar. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Y cuéntanos en los comentarios,
¿Desde qué país nos estás viendo? Nos encantará saber hasta dónde ha llegado esta historia.